Mi nombre es Miguel Hernández. Tengo 42 años y vivo en Xochimilco, Ciudad de México. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era un domingo de marzo del año pasado, uno de esos días en que el sol mexicano calienta la piel y el aire huele a flores de cempasúchil que crecen cerca de los canales. Había decidido llevar a mi familia a pasar el día en las trajineras, algo que hacíamos cada mes desde que mis hijos eran pequeños. Teresa, mi esposa, había preparado una canasta con tacos de carnitas, agua de Jamaica y dulces de tamarindo. Nuestros gemelos, Sofía y Emiliano, de 15 años, estaban emocionados porque habían invitado a sus primos de Tlalpan. Era una reunión familiar perfecta, de esas que uno guarda en el corazón como un tesoro. Llegamos temprano a los embarcaderos de Xochimilco, cuando aún había poca gente y las trajineras se mecían suavemente en el agua verdosa de los canales. El aire matutino tenía esa frescura que solo se siente en la capital antes de que el calor del día se vuelva sofocante. Los vendedores ambulantes ya estaban acomodando sus puestos, gritando ofertas de elotes, esquites y aguas frescas. Contraté una trajinera grande, de esas decoradas con flores de papel de colores brillantes, y el nombre Esperanza pintado en letras doradas en la proa. El trajinero, don Aurelio, era un hombre mayor con manos curtidas por años de remar en estos canales. Su piel morena brillaba bajo el sol, y su sombrero de palma estaba desgastado pero bien cuidado. Subimos todos a la embarcación, mientras don Aurelio nos explicaba la ruta que tomaríamos. Pasaríamos por el canal principal, luego por los más estrechos donde crecen los ahuehuetes centenarios, y regresaríamos para el almuerzo. Teresa se sentó a mi lado, sosteniendo la canasta de comida, mientras los niños se acomodaban en la parte delantera, tomando fotos con sus teléfonos y riéndose. El paseo comenzó tranquilo. Don Aurelio remaba con movimientos precisos, contándonos historias sobre los antiguos aztecas que navegaban por estos mismos canales hace más de 500 años. Los chinampos se extendían a ambos lados, verdes y exuberantes, con pequeñas casas de colores que se reflejaban en el agua. El sonido del remo cortando la superficie del canal se mezclaba con el canto de los pájaros y las voces distantes de otros turistas. Sofía señaló hacia una pequeña capilla que se veía entre los árboles, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Sus paredes blancas contrastaban con el verde intenso de la vegetación y las flores que decoraban su entrada parecían brillar bajo el sol. Teresa se persignó al verla, como siempre hacía cuando pasábamos cerca de algún santuario. Llevábamos navegando aproximadamente 1 hora cuando llegamos a una zona más alejada del embarcadero principal. Aquí los canales se volvían más estrechos y la vegetación más densa. Los ahuehuetes formaban una especie de túnel verde sobre nuestras cabezas, creando una penumbra fresca y húmeda que contrastaba con el calor del sol. Fue en este momento cuando todo cambió. Don Aurelio había dejado de remar para permitirnos disfrutar del paisaje cuando escuchamos gritos desesperados viniendo de un canal lateral. Eran voces de niños, llenas de terror y pánico. Sin pensarlo 2 veces, pedí a don Aurelio que se dirigiera hacia donde venían los gritos. Al doblar por el canal más estrecho, vimos una escena que me heló la sangre. 3 niños, de unos 8 o 9 años, estaban en el agua gritando desesperadamente. Uno de ellos había desaparecido bajo la superficie y los otros 2 luchaban por mantenerse a flote, claramente exhaustos y aterrorizados. Sus ropas empapadas los arrastraban hacia abajo y sus movimientos se volvían cada vez más débiles. No había tiempo para pensar. El canal en esa zona era profundo, con corrientes traicioneras que arrastraban hacia canales más estrechos llenos de vegetación acuática. Teresa gritó mi nombre cuando me vio quitarme los zapatos y la camisa. Los gemelos se habían puesto de pie en la trajinera, asustados pero listos para ayudar. Don Aurelio trataba de acercar la embarcación lo más posible, pero la vegetación y las raíces de los ahuehuetes hacían difícil la maniobra. El agua estaba turbia, llena de lirio acuático y algas que se enredaban en todo. Me zambullí sin dudarlo, sintiendo el golpe frío del agua contra mi piel acalorada. La primera impresión fue de desorientación total. El agua estaba más fría de lo que esperaba, y la visibilidad era prácticamente nula. Nadé hacia donde había visto a los niños por última vez.
luchando contra las plantas acuáticas que se enredaban en mis brazos y piernas como tentáculos verdes. Logré alcanzar al primer niño, un pequeño de cabello oscuro que tragaba agua desesperadamente. Lo agarré por debajo de los brazos y lo llevé hacia la trajinera, donde don Aurelio y Emiliano lo subieron con cuidado. El niño tosía violentamente, expulsando agua verdosa de sus pulmones. El segundo niño estaba más lejos, casi en el centro del canal. Cuando llegué hasta él, sus fuerzas ya estaban agotándose. Sus ojos mostraban terror puro mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. Lo tomé con firmeza y nadé de regreso, sintiendo cómo el cansancio comenzaba a apoderarse de mis músculos. Pero faltaba el tercero, el que había desaparecido bajo la superficie. Teresa gritaba desde la trajinera, indicándonos diferentes direcciones donde creía haberlo visto. Don Aurelio remaba tratando de seguir mis movimientos, mientras los otros niños, ya a salvo, lloraban por su amigo desaparecido. Me sumergí una y otra vez en esa agua turbia, tanteando con las manos entre las plantas acuáticas. Cada inmersión me agotaba más, y comencé a sentir calambres en las piernas. El pánico se apoderaba de mí conforme pasaban los minutos sin encontrar al pequeño. Fue en la quinta o sexta inmersión cuando finalmente lo toqué. Estaba enredado entre las raíces de un ahuehuete, inconsciente y completamente inmóvil. Lo desenredé con cuidado, luchando contra las raíces que parecían no querer soltarlo, y lo llevé hacia la superficie. El niño no respiraba. Su piel había adquirido un tono azulado, y sus labios estaban morados. Lo cargué hacia la trajinera con las pocas fuerzas que me quedaban, sintiendo cómo mi propio cuerpo comenzaba a fallarme. Los calambres en las piernas se intensificaban y mi respiración se volvía irregular. Don Aurelio y mi hijo Emiliano me ayudaron a subir al niño a la trajinera. Teresa, que había trabajado como enfermera antes de casarse, inmediatamente comenzó a aplicarle respiración de boca a boca, mientras Sofía presionaba su pecho pequeño con movimientos rítmicos que había aprendido en un curso de primeros auxilios en la escuela. Pero yo aún estaba en el agua, y algo extraño comenzó a sucederme. Una sensación de mareo intenso me invadió, seguida de una debilidad que nunca antes había experimentado. Traté de nadar hacia la trajinera, pero mis brazos no respondían. Era como si alguien hubiera cortado los hilos que conectaban mi cerebro con mis músculos. Don Aurelio se dio cuenta de mi situación y extendió el remo hacia mí, gritándome que me agarrara, pero cuando intenté alcanzarlo, mis manos no obedecían. La distancia entre la trajinera y yo parecía aumentar, aunque sé que no era así. El agua que antes me había parecido refrescante ahora se sentía helada, como si hubiera caído en un lago de montaña en pleno invierno. Fue entonces cuando entendí que algo muy grave me estaba pasando. No era solo cansancio o calambres. Mi corazón latía de manera irregular, con un ritmo extraño que nunca había sentido. Cada latido era doloroso, como si alguien apretara mi pecho con una mano gigante. Teresa gritaba mi nombre desde la trajinera, donde seguía trabajando en reanimar al niño. Emiliano y Sofía miraban con terror cómo su padre luchaba por mantenerse a flote en aguas que se volvían más peligrosas con cada segundo que pasaba. Traté de llamar, pero mi voz apenas salía como un susurro ahogado. El agua comenzó a entrar en mi boca cada vez que intentaba respirar. Mis piernas, que habían sido fuertes toda mi vida, se sentían como plomo. Era como si mi propio cuerpo se hubiera convertido en mi enemigo, traicionándome en el momento que más lo necesitaba. La corriente del canal, que antes apenas había notado, ahora me arrastraba hacia una zona más estrecha donde la vegetación era tan densa que formaba casi una pared verde. Sabía que si llegaba hasta allí, sería imposible que me encontraran. El agua se volvía más profunda y las plantas acuáticas más abundantes. Don Aurelio remaba desesperadamente tratando de alcanzarme, pero la trajinera era pesada y difícil de maniobrar en espacios tan estrechos. Veía cómo se acercaba, pero también sentía cómo la corriente me alejaba de él. Era una carrera contra el tiempo que estaba perdiendo. En ese momento de desesperación absoluta, cuando sentí que mis fuerzas se agotaban completamente, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Cerré los ojos no de resignación, sino porque una luz extraña había comenzado a brillar sobre el agua, tan intensa
que me lastimaba la vista. Al principio pensé que era producto de la falta de oxígeno en mi cerebro, una alucinación causada por el ahogamiento, pero la luz se volvía cada vez más clara y definida. No era el sol reflejándose en el agua, ni el destello de algún objeto metálico. Era algo completamente diferente, algo que desafiaba toda lógica. Cuando logré abrir los ojos a pesar del brillo, vi algo que me dejó sin palabras. Sobre la superficie del agua, irradiando esa luz dorada que había llamado mi atención, estaba la figura de una mujer vestida con un manto azul estrellado. Su rostro era sereno, lleno de una compasión infinita, y sus ojos me miraban con amor maternal. Era la Virgen de Guadalupe. No era una aparición translúcida o fantasmal como uno podría imaginar. Su presencia era tan real como la de cualquier persona de carne y hueso. Podía ver los detalles de su túnica, las estrellas doradas que decoraban su manto, la expresión de ternura infinita en su rostro moreno. Sus manos estaban extendidas hacia mí, como invitándome a acercarme. Por un momento, todo el terror y la desesperación que había sentido se desvanecieron. El agua fría se sintió tibia, los calambres en mis músculos desaparecieron y una paz profunda llenó mi corazón. Era como si hubiera encontrado el refugio más seguro del mundo en medio de la tormenta más terrible. La Virgen no habló con palabras, pero su mensaje llegó directamente a mi alma. Me decía que no tuviera miedo, que no era mi momento de partir, que mi familia me necesitaba. Sentí como una fuerza sobrenatural comenzaba a sostenerme, manteniéndome a flote sin esfuerzo de mi parte. Desde la trajinera, Teresa había logrado que el niño comenzara a toser y expulsar agua. Sus pequeños ojos se abrieron y comenzó a llorar, señal de que estaba vivo y respirando. Pero cuando miró hacia donde yo estaba, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron enormes y levantó una mano temblorosa señalando hacia mí. Los otros dos niños, don Aurelio, Teresa y mis hijos, voltearon hacia donde el pequeño señalaba. Sé que vieron algo, porque sus expresiones de terror se transformaron en asombro y reverencia. Teresa se persignó inmediatamente y comenzó a rezar en voz alta, seguida por don Aurelio, que se quitó su sombrero de palma en señal de respeto. La Virgen permaneció conmigo durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Su presencia me llenaba de una fortaleza que no sabía que poseía. Sentía cómo la vida regresaba a mis músculos, cómo mi corazón recuperaba su ritmo normal, cómo mis pulmones se llenaban de aire fresco y limpio. Pero lo más importante era la transformación que ocurría en mi alma. Toda mi vida había sido un católico nominal, de los que van a misa los domingos por costumbre, pero sin verdadera fe. En ese momento, sostenido por la gracia divina en medio de las aguas que hubieran podido ser mi tumba, entendí el significado real de la palabra milagro. Gradualmente, la figura comenzó a desvanecerse, pero no de manera abrupta. Era como si se estuviera alejando lentamente, caminando sobre las aguas hacia el horizonte. Antes de desaparecer completamente, me sonrió con una dulzura que nunca podré olvidar, y supe que ese momento quedaría grabado en mi corazón para toda la eternidad. Cuando la aparición se desvaneció por completo, me encontré flotando tranquilamente cerca de la trajinera. Mis fuerzas habían regresado completamente, y pude nadar hacia don Aurelio sin dificultad. El agua ya no se sentía fría ni amenazante, sino como un abrazo tibio y protector. Al subir a la embarcación, todos me miraban con una mezcla de alivio y asombro. Teresa me abrazó con fuerza, llorando de felicidad y susurrando oraciones de agradecimiento. Los gemelos me rodearon, tocándome como para asegurarse de que realmente estaba ahí, sano y salvo. El niño que habíamos rescatado, ahora envuelto en una toalla que Teresa había traído, me miraba con ojos grandes y brillantes. Con voz temblorosa, me preguntó si yo también había visto a la señora bonita que caminaba sobre el agua. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. No había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno. Don Aurelio, con lágrimas en los ojos, me contó que él también había visto una luz extraña sobre el agua y que mi cuerpo había brillado con un resplandor dorado durante los minutos que estuve en peligro mortal. Su testimonio, junto con el del niño y el de mi propia familia, eliminó cualquier duda que pudiera haber tenido sobre lo que había experimentado.
Remamos de regreso al embarcadero principal en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acabábamos de presenciar. Los 3 niños que habíamos rescatado estaban bien, cansados pero sin lesiones graves. Sus padres nos esperaban en el muelle, alertados por otros trajineros que habían visto el incidente desde la distancia. La reunión con las familias de los niños fue emotiva. Entre lágrimas y abrazos, me agradecieron una y otra vez por arriesgar mi vida para salvar a sus pequeños. Pero yo sabía que no había sido mi fuerza o mi valor lo que había hecho posible el rescate. Había sido la intervención directa de la Madre de Dios, quien había decidido usar mis manos para realizar su obra de misericordia. Esa noche, ya en casa, reuní a toda mi familia en la sala. Bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe, que siempre había estado colgada en la pared principal de nuestro hogar, les conté en detalle todo lo que había experimentado. Teresa y los gemelos añadieron sus propios testimonios sobre lo que habían visto desde la trajinera. Decidimos que al día siguiente visitaríamos la Basílica de Guadalupe para agradecer el milagro que habíamos recibido. Pero antes de dormir, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen en nuestra sala y le agradecé con lágrimas en los ojos por haberme salvado la vida y por haberme permitido salvar la de esos 3 niños inocentes. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido durante días, pero al mismo tiempo me sintiera más despierto que nunca en mi vida. El recuerdo de lo ocurrido en Xochimilco estaba grabado en mi memoria con una claridad que desafiaba toda lógica. Cada detalle, desde el color exacto del manto de la Virgen hasta la temperatura del agua en el momento del milagro, permanecía vívidamente presente en mi mente. Teresa ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín donde crecían las rosas que había plantado años atrás. Cuando me vio despierto, se acercó y me tocó la frente, como si quisiera asegurarse de que no tenía fiebre o algún síntoma extraño. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y asombro por todo lo que habíamos presenciado. Le pregunté qué hora era y me dijo que apenas pasaban de las 5 de la mañana. Normalmente a esa hora estaría profundamente dormido, pero me sentía completamente descansado y lleno de una energía que no había experimentado en años. Era como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido renovada durante la noche. Mis músculos, que deberían estar adoloridos después del esfuerzo del día anterior, se sentían increíblemente fuertes y flexibles. Nos vestimos en silencio y despertamos a los gemelos. Sofía y Emiliano se levantaron sin protestar, algo inusual en adolescentes un lunes por la mañana. Todos sentíamos que ese día era diferente, que teníamos una misión importante que cumplir. El aire mismo de la casa parecía cargado de una expectativa sagrada, como si estuviéramos a punto de emprender un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Desayunamos rápidamente pan dulce con café de olla que Teresa había preparado con canela y piloncillo, como le había enseñado su abuela de Oaxaca. Mientras comíamos, repasamos los eventos del día anterior. Cada uno de nosotros recordaba detalles diferentes de la aparición, pero todos coincidíamos en los elementos esenciales: la luz dorada que emanaba de la figura, la presencia maternal que irradiaba paz, la sensación de protección absoluta que nos había envuelto a todos. Sofía nos contó que había sentido una presencia cálida a su lado mientras veía cómo yo luchaba en el agua. Emiliano describió una sensación de calma sobrenatural que había descendido sobre él cuando la situación parecía más desesperada. Teresa recordaba haber escuchado una voz suave que le susurraba que todo estaría bien, que no debía temer por mi seguridad. Salimos de casa cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas que rodean la Ciudad de México. Las calles estaban prácticamente vacías. Solo algunos trabajadores madrugadores se dirigían a sus empleos en bicicletas o caminando apresuradamente. El aire matutino tenía esa frescura característica de marzo, cuando el invierno se despide lentamente y la primavera comienza a mostrar sus primeros signos en los jacarandás que decoraban las avenidas. Tomamos el metro en la estación Xochimilco y nos dirigimos hacia la Basílica de Guadalupe. Durante el trayecto, observé a los otros pasajeros y me sorprendió darme cuenta de cuántos llevaban alguna imagen o medallita de la Virgen.
trabajadores con cascos de construcción que tenían estampitas pegadas en sus termos, mujeres con rebozos que sostenían rosarios entre sus manos, estudiantes con pequeñas medallas colgando de sus mochilas, ancianos que murmuraban oraciones mientras esperaban su estación. Por primera vez en mi vida, realmente entendí que la devoción a la Virgen de Guadalupe no era simplemente una tradición cultural o una superstición popular transmitida de generación en generación. Era algo mucho más profundo, una conexión real entre el cielo y la tierra que se manifestaba en la vida cotidiana de millones de personas. Yo acababa de experimentar esa conexión de la manera más directa y milagrosa posible. El viaje en metro me dio tiempo para reflexionar sobre la magnitud de lo que había ocurrido. No era solo que había salvado a 3 niños de ahogarse, algo que cualquier persona con buen corazón habría intentado hacer. Lo extraordinario era la intervención divina que había experimentado cuando mi propia vida estuvo en peligro mortal. La aparición de la Virgen sobre las aguas no era producto de mi imaginación o de la falta de oxígeno en mi cerebro. Había sido tan real como el vagón del metro en el que viajaba. Llegamos a la basílica cuando aún era temprano, pero ya había cientos de peregrinos reunidos en la explanada. Venían de todos los rincones de México y de otros países de América Latina. Algunos habían caminado durante días desde poblados remotos, otros habían viajado en autobús toda la noche desde ciudades lejanas. Muchos llevaban flores frescas, veladoras encendidas y fotografías de seres queridos por quienes pedían intercesión. La diversidad de los fieles era impresionante. Había familias indígenas vestidas con trajes tradicionales coloridos, empresarios en trajes elegantes que habían madrugado antes de ir al trabajo, estudiantes universitarios con mochilas llenas de libros, madres cargando bebés dormidos en rebozos tejidos a mano, todos unidos por la misma fe, todos buscando la misma protección maternal. La basílica moderna se alzaba imponente bajo el cielo azul del amanecer, su arquitectura contemporánea contrastando con el cerro sagrado del Tepeyac que se elevaba detrás. Pero mi atención se dirigió inmediatamente hacia la pequeña capilla original, la ermita donde se construyó el primer templo después de las apariciones a Juan Diego hace casi 500 años. Allí era donde sentía que debía dirigir mis pasos para agradecer adecuadamente el milagro recibido. Caminamos lentamente por la explanada, observando a los fieles que se acercaban de rodillas hacia el templo, cumpliendo promesas hechas en momentos de desesperación y dolor. Algunos lloraban mientras avanzaban, dejando que las lágrimas de gratitud corrieran libremente por sus rostros. Otros rezaban en voz baja, susurrando oraciones que habían aprendido de sus madres y abuelas. Algunos sonreían con expresiones de gratitud infinita, irradiando una paz que solo puede venir del encuentro auténtico con lo divino. Era un río humano de fe que fluía hacia el mismo destino sagrado, cada persona llevando sus propias súplicas, agradecimientos y esperanzas. Vi a un hombre mayor que cargaba una fotografía de una mujer joven, probablemente su hija fallecida. Una madre empujaba una silla de ruedas donde iba sentado un niño con discapacidad, sus ojos brillando con esperanza. Un grupo de jóvenes cantaba himnos tradicionales mientras caminaba, sus voces creando una melodía celestial que se mezclaba con el murmullo de miles de oraciones. Entramos primero a la Basílica Moderna, donde la imagen original de la Virgen de Guadalupe se exhibe detrás del altar mayor en una estructura especial que la protege y permite que miles de personas la contemplen diariamente. Había una cola considerable de personas esperando pasar por las bandas transportadoras que permiten ver la tilma de Juan Diego de cerca sin detener el flujo constante de visitantes. Mientras esperábamos nuestro turno, observé los rostros de quienes salían después de contemplar la imagen sagrada. Muchos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían con expresiones de paz profunda, algunos se persignaban repetidamente. Era evidente que estar ante la presencia de la imagen milagrosa producía transformaciones instantáneas en el corazón de los fieles. Cuando finalmente llegó nuestro turno, me quedé completamente sin palabras. La imagen que había visto flotando sobre las aguas de Xochimilco era exactamente la misma que tenía ante mis ojos, bordada milagrosamente en la tela de ayate hace casi 500 años.
Los mismos ojos compasivos que me habían mirado con amor infinito, la misma expresión de ternura maternal que había calmado mi terror, el mismo manto azul estrellado que había brillado con luz dorada sobre el canal. No había diferencia alguna entre la aparición que había experimentado y la imagen que contemplaba. Era como si la Virgen hubiera salido literalmente de la tilma para rescatarme, y ahora regresaba a su lugar para seguir bendiciendo a todos sus hijos que la buscaban con corazón sincero. La confirmación de que mi experiencia había sido auténtica me llenó de una emoción tan intensa que tuve que aferrarme a la barandilla para no caerme. Teresa se persignó y comenzó a rezar en voz baja mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus labios se movían sin sonido, pero yo sabía que estaba agradeciendo por el milagro que habíamos presenciado y por tener a su esposo aún con vida. Sofía y Emiliano, que normalmente se mostraban escépticos ante las manifestaciones religiosas, miraban la imagen con respeto y asombro profundo. Era imposible permanecer indiferente ante la presencia de algo tan sagrado y poderoso. Después de visitar la basílica, nos dirigimos hacia la capilla del Pocito, construida en el lugar donde brotó el manantial milagroso durante las apariciones originales. El pequeño templo barroco estaba rodeado de jardines cuidadosamente mantenidos, llenos de rosas de Castilla que florecían exuberantemente, las mismas flores que la Virgen había hecho florecer fuera de temporada como señal para Juan Diego 500 años atrás. El contraste entre la arquitectura colonial de la capilla y los edificios modernos que se veían a la distancia me hizo reflexionar sobre la continuidad de la fe a través de los siglos. Generación tras generación había venido a este lugar sagrado buscando consuelo, sanación y orientación. Yo ahora formaba parte de esa cadena ininterrumpida de fe que conectaba el pasado con el presente. Fue allí, en los jardines perfumados de la capilla del Pocito, donde decidí hacer mi testimonio público por primera vez. Un grupo de peregrinos de Michoacán estaba reunido en círculo bajo la sombra de un ahuehuete centenario, compartiendo historias de milagros y favores recibidos. Sus voces se mezclaban con el sonido suave de la fuente que brotaba constantemente, creando una atmósfera de paz y recogimiento. Cuando terminaron de compartir sus experiencias, uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de charro decorado con bordados de plata y bigote canoso perfectamente recortado, me invitó a unirme al círculo. Sus ojos bondadosos me transmitieron la confianza necesaria para abrir mi corazón ante desconocidos que compartían la misma fe. Con la voz temblorosa por la emoción que me embargaba, comencé a contar todo lo que había vivido el día anterior. Describí en detalle el rescate de los niños, la desesperación que había sentido cuando mis propias fuerzas se agotaron y la aparición milagrosa de la Virgen sobre las aguas turbias de Xochimilco. Los peregrinos escucharon en silencio absoluto, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol, otros asintiendo con comprensión profunda. Mientras hablaba, me di cuenta de que las palabras fluían de mi boca con una facilidad y claridad que nunca antes había experimentado. Era como si no fuera realmente yo quien hablaba, sino que una fuerza superior guiara mi testimonio para que llegara directo al corazón de quienes me escuchaban. Cada detalle que compartía parecía cobrar vida propia, transportando a los oyentes al momento exacto del milagro. Cuando terminé mi relato, el silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el murmullo suave de la fuente y el canto lejano de los pájaros en los árboles. Entonces, una anciana de rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas de trabajo y sacrificio se acercó lentamente y me tomó las manos con las suyas, ásperas pero cálidas. Con voz quebrada por la edad pero firme en su convicción inquebrantable, me dijo que ella también había sido salvada por la Virgen muchos años atrás, durante el terrible terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México. Me contó cómo había quedado atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado durante 3 días, sin agua ni comida, cuando de repente vio la misma luz dorada que yo describía. Su testimonio me estremeció porque las similitudes con mi experiencia eran asombrosas. También había visto a la Virgen rodeada de luz celestial. También había sentido esa paz sobrenatural que disipa todo temor.
también había experimentado la certeza absoluta de que no estaba sola en medio de la tragedia. Los rescatistas la encontraron exactamente en el momento que ella había oído una voz maternal diciéndole que pronto llegaría ayuda. Otros peregrinos comenzaron a compartir sus propias experiencias de intervención divina. Un joven campesino de Puebla había sido sanado de cáncer terminal después de una peregrinación de rodillas desde su pueblo hasta la basílica. Una madre de familia de Veracruz había encontrado a su hijo desaparecido después de rezar 54 novenas consecutivas. Un trabajador de la construcción había sobrevivido milagrosamente a una caída de 10 metros de altura sin sufrir un solo rasguño. Cada testimonio reforzaba mi comprensión de que mi experiencia no era única ni excepcional, en el sentido de ser la única manifestación milagrosa de la Virgen. La Madre de Dios había estado presente en la vida de millones de mexicanos a lo largo de los siglos, manifestándose de diferentes maneras según las necesidades específicas de cada persona, pero siempre con el mismo mensaje fundamental de amor incondicional, protección maternal y esperanza inquebrantable. Me di cuenta de que yo simplemente me había convertido en el testimonio más reciente de su misericordia infinita, en una nueva página del libro interminable de milagros que se escribía día a día en todo México. Esta comprensión me llenó de humildad profunda, pero también de una responsabilidad que sentía como un peso sagrado sobre mis hombros. Pasamos el resto del día explorando los diferentes santuarios que conforman el complejo basilical. Visitamos el Museo de la Basílica, donde pudimos contemplar exvotos y testimonios de milagros que se remontaban a siglos pasados. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo que narraban curaciones inexplicables, fotografías en blanco y negro de accidentes donde las víctimas habían sobrevivido milagrosamente, cartas manuscritas de agradecimiento de familias enteras. Una pintura en particular captó mi atención. Mostraba a un hombre siendo rescatado de las aguas de un lago por una figura femenina rodeada de luz dorada. Había sido pintada en 1850 por un artista cuyo nombre se había perdido en el tiempo, pero la similitud con mi propia experiencia era tan evidente que me quedé contemplándola durante varios minutos, sintiendo escalofríos recorrer mi espina dorsal. En el Cerro del Tepeyac, donde ocurrieron las apariciones originales a Juan Diego, encontramos un ambiente de oración y contemplación que contrastaba notablemente con el bullicio constante de la ciudad que se extendía infinitamente a nuestros pies. Desde esa altura privilegiada, la megalópolis se veía como un mar infinito de casas de colores, edificios de concreto y avenidas serpenteantes. Pero también se percibía claramente la presencia protectora que cubría como un manto invisible a todos sus habitantes. El sendero que subía hacia la cima del cerro estaba bordeado de capillas pequeñas que marcaban los lugares tradicionales donde se creía que habían ocurrido cada una de las apariciones. Grupos de peregrinos se detenían en cada estación para rezar y reflexionar, creando un flujo constante de devoción que ascendía hacia la cumbre sagrada como una escalera humana de fe. Fue allí, en la cima del cerro sagrado donde todo había comenzado hace 500 años, donde experimenté el segundo momento más intenso de todo este proceso de transformación espiritual. Mientras contemplaba la ciudad desde las alturas, respirando el aire limpio y fresco que contrastaba con la contaminación del valle, sentí nuevamente esa presencia maternal que había conocido en las aguas de Xochimilco. No fue una aparición visual como la primera vez, sino algo mucho más sutil, pero igualmente poderoso, una certeza interior absoluta de que estaba siendo acompañado, guiado y protegido por una fuerza que trascendía toda comprensión humana. Era como si una mano invisible se posara suavemente sobre mi hombro, transmitiéndome fortaleza, propósito y dirección para el futuro. En ese momento de claridad espiritual total, comprendí sin lugar a dudas que mi vida había cambiado para siempre. No podía regresar a ser el mismo hombre que había sido antes del milagro, viviendo una existencia rutinaria y sin propósito trascendente. Tenía una responsabilidad sagrada, una misión que cumplir que iba mucho más allá de mi comodidad personal. Debía compartir mi testimonio no solo con peregrinos ocasionales, sino con todas las personas que se cruzaran en mi camino.
La comprensión de esta misión llegó a mí con una claridad tan intensa que fue casi física. Era como si alguien hubiera encendido una luz brillante en el centro de mi pecho, irradiando certeza y propósito hacia cada fibra de mi ser. Sabía exactamente qué tenía que hacer, aunque la magnitud de la tarea me llenaba de una mezcla de emoción y temor reverencial. Al regresar a casa esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores naranja y púrpura, convoqué a una reunión familiar en la sala principal de nuestra casa. Bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe, que siempre había estado colgada en la pared principal, pero que ahora parecía irradiar una presencia viva, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Con una voz que temblaba por la emoción, pero que sonaba firme en su determinación, anuncié que iba a dejar mi trabajo en la empresa de construcción, donde había laborado fielmente durante 20 años, para dedicarme completamente a compartir mi testimonio y ayudar a otras personas a encontrar su camino hacia la fe auténtica. Teresa me miró con una expresión que mezclaba preocupación genuina y admiración profunda. Sus ojos reflejaban las mismas dudas prácticas que yo mismo había considerado. Pensaba en las responsabilidades económicas que teníamos como familia. Los gemelos estaban a punto de entrar a la universidad y necesitaríamos dinero para costear sus estudios. La hipoteca de la casa aún no estaba pagada completamente. Era una decisión que parecía ir contra toda lógica práctica y sensata, pero algo en mi interior, una voz silenciosa pero inconfundible, me decía que debía confiar completamente en la providencia divina. Si la Virgen me había salvado la vida de manera tan milagrosa y evidente, también se encargaría de proveer todo lo que mi familia necesitara para prosperar. No era una decisión tomada a la ligera o por impulso emocional, sino el resultado de una certeza interior que no admitía dudas ni vacilaciones. Teresa, después de unos momentos de silencio reflexivo, se acercó y me tomó las manos. Con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, me dijo que había visto la transformación que había ocurrido en mí desde el milagro. Ya no era el mismo hombre que había sido antes. Había una luz en mis ojos y una paz en mi espíritu que no había estado allí anteriormente. Los gemelos, después de procesar la noticia, expresaron su apoyo incondicional. Sofía dijo que había estado pensando en el testimonio de las familias de los niños rescatados y que quería ser parte de algo más grande que ella misma. Emiliano confesó que la experiencia en Xochimilco había despertado en él preguntas profundas sobre el propósito de la vida y el significado de la fe auténtica. Los días siguientes fueron de ajustes profundos y cambios fundamentales en nuestra rutina familiar. Primero visité a don Aurelio en su casa humilde pero acogedora, cerca de los embarcaderos de Xochimilco, para agradecerle nuevamente su ayuda durante el rescate y preguntarle si estaría dispuesto a acompañarme en mi nueva misión evangelizadora. El viejo trajinero, cuyo rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol mexicano se iluminó al verme, me recibió con un abrazo fuerte y emocional. Sus ojos brillaron cuando le expliqué mi decisión y mi deseo de usar los canales de Xochimilco como escenario para compartir testimonios de fe. Sin dudarlo un segundo, aceptó ser mi compañero en esta nueva aventura espiritual. Don Aurelio me contó que desde el día del milagro había estado experimentando una transformación similar en su propia vida. Sus pasajeros regulares habían notado un cambio en él, una serenidad y alegría que no había mostrado antes. Varios le habían preguntado sobre la historia que se había comenzado a difundir entre los trajineros, y él había compartido su testimonio como testigo directo del evento milagroso. Decidimos que cada domingo llevaríamos grupos de personas a navegar por los canales, combinando el paseo turístico tradicional con testimonios de fe y momentos de oración contemplativa. La idea era crear una experiencia completa que nutriera tanto el alma como el espíritu, aprovechando la belleza natural de Xochimilco para facilitar encuentros auténticos con lo divino. También busqué a las familias de los 3 niños que habíamos rescatado para asegurarme de que estuvieran completamente recuperados y para mantener la conexión que se había creado entre nosotros a través del evento milagroso. Todos estaban físicamente bien, sin secuelas del incidente,
pero profundamente marcados por la experiencia espiritual que habían vivido. Los padres me agradecieron nuevamente con lágrimas en los ojos y me pidieron que mantuviera contacto permanente con ellos. Querían que sus hijos crecieran recordando que habían sido parte de un milagro auténtico, que habían sido testigos directos de la intervención divina en sus vidas. Algunos expresaron su deseo de participar en las peregrinaciones que estaba planeando organizar. El niño que había estado inconsciente cuando lo saqué del agua, cuyo nombre era Pedrito y tenía 9 años, me contó detalles que me dejaron completamente asombrado. Recordaba claramente haber visto una luz brillante bajo el agua cuando estaba perdiendo la conciencia y una voz femenina dulce y maternal que le decía que no tuviera miedo, que pronto estaría a salvo en brazos de su familia. Su descripción de la voz coincidía exactamente con la presencia que yo había experimentado durante mi propia crisis. Pedrito también recordaba haber sentido una sensación de calidez y protección, incluso mientras se ahogaba, como si alguien lo estuviera abrazando y consolando. Cuando le mostré una imagen de la Virgen de Guadalupe, inmediatamente la reconoció como la señora que había visto bajo el agua. A la semana siguiente, mi historia comenzó a difundirse de manera completamente inesperada, a través de medios que yo no había anticipado. Una de las madres de los niños rescatados trabajaba como productora para una estación de radio católica muy popular en la Ciudad de México, y pidió permiso para contar mi testimonio durante un programa semanal dedicado a testimonios de fe y experiencias espirituales. El relato se transmitió un miércoles por la mañana, y la respuesta fue inmediata y abrumadora. La historia se volvió viral en las redes sociales de la comunidad católica mexicana en cuestión de horas, y pronto comenzaron a llamarme de diferentes medios de comunicación locales y nacionales, pidiendo entrevistas y apariciones en programas de televisión. La primera entrevista formal fue para un programa de televisión matutino que se transmitía a nivel nacional desde los estudios de Televisa en la Ciudad de México. Al principio me sentí nervioso ante las cámaras profesionales y las luces brillantes, pero cuando el conductor me pidió que comenzara a relatar mi experiencia, las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió. Era como si no fuera realmente yo quien hablaba ante la audiencia nacional, sino que la misma Virgen guiara mis palabras para que llegaran directamente al corazón de quienes me escuchaban desde sus hogares en todo México. Cada detalle que compartía parecía cobrar vida propia a través de la televisión, tocando vidas y despertando fe en lugares que yo nunca podría visitar físicamente. La respuesta del público fue absolutamente abrumadora y superó todas mis expectativas. En los días siguientes, recibí cientos de mensajes de personas que habían sido profundamente tocadas por el testimonio. Madres desesperadas que rezaban por hijos enfermos, hombres que habían perdido el trabajo y necesitaban esperanza para seguir adelante, jóvenes que luchaban contra adicciones destructivas y buscaban un camino hacia la sanación y la libertad. Todos encontraban en mi historia una confirmación poderosa de que no estaban solos en sus luchas diarias, de que existía una presencia maternal que los acompañaba incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. Muchos me escribían contando sus propias experiencias de fe, creando una red de testimonios que se extendía por todo el país como ondas en un estanque. Don Aurelio y yo comenzamos inmediatamente a organizar las peregrinaciones dominicales por los canales de Xochimilco que habíamos planeado. Lo que había empezado como una idea simple se convirtió rápidamente en experiencias profundas de oración, reflexión y encuentro comunitario. Llevábamos a familias enteras, grupos de jóvenes universitarios, adultos mayores, personas de todas las condiciones sociales que buscaban fortalecer su fe y encontrar paz en medio de las dificultades de la vida moderna. Cada recorrido comenzaba con una oración colectiva en el embarcadero, seguida de un momento de silencio contemplativo mientras navegábamos hacia la zona donde había ocurrido el milagro. Durante el trayecto, yo compartía mi testimonio completo, permitiendo que los participantes hicieran preguntas y expresaran sus propias necesidades espirituales. Durante estos recorridos, sucedieron varios eventos adicionales que confirmaron que la presencia milagrosa continuaba manifestándose de maneras sutiles pero reales. En 3 ocasiones diferentes,
Grupos completos de participantes reportaron haber visto luces extrañas y suaves sobre el agua en la zona exacta donde había ocurrido mi rescate milagroso. Una madre de familia de Monterrey, que sufría de cáncer terminal, experimentó una mejoría súbita e inexplicable después de sumergir sus manos en el agua del canal mientras rezaba el rosario con devoción profunda. Los médicos que la habían estado tratando confirmaron posteriormente que sus tumores habían disminuido significativamente sin explicación médica alguna. Pero el caso más impactante y conmovedor ocurrió un domingo de abril, exactamente un mes después de mi experiencia original. Llevábamos un grupo especialmente numeroso de peregrinos que habían viajado desde Guadalajara específicamente para participar en la peregrinación acuática, cuando una de las trajineras volcó accidentalmente en la misma zona donde habían caído los 3 niños el mes anterior. 2 personas cayeron al agua, incluyendo una anciana de 75 años que no sabía nadar y que inmediatamente comenzó a hundirse en las aguas profundas del canal. Sin dudarlo un segundo, me lancé nuevamente al agua para rescatarlas, pero esta vez la experiencia fue completamente diferente a cualquier cosa que hubiera vivido anteriormente. Desde el momento en que mi cuerpo tocó la superficie del agua, sentí una fuerza sobrenatural que me impulsaba hacia adelante con velocidad increíble. Nadé con una resistencia y agilidad que superaban completamente mis capacidades físicas normales. Alcancé a la anciana que se hundía en cuestión de segundos y la llevé al lugar seguro sin experimentar el menor esfuerzo o cansancio. Todos los presentes en las diferentes trajineras fueron testigos directos de algo absolutamente extraordinario que desafiaba todas las leyes físicas conocidas. El agua a mi alrededor brillaba con una luz dorada tenue pero claramente perceptible, especialmente intensa en el área inmediata donde yo nadaba. Mi velocidad de desplazamiento era tan claramente sobrehumana que varios participantes comenzaron a gritar de asombro y emoción. Don Aurelio, desde su trajinera, gritó con voz temblorosa que podía ver claramente la silueta de una mujer vestida de azul caminando sobre las aguas junto a mí, guiándome en el rescate y sosteniéndome con su presencia protectora. Otros testigos confirmaron haber visto la misma aparición, describiendo detalles idénticos sobre su vestimenta y la luz que la rodeaba. Ese evento adicional confirmó definitivamente lo que ya había comenzado a sospechar. Mi encuentro inicial con la Virgen no había sido un episodio aislado y único, sino el comienzo de una misión permanente y continua. Había sido elegido como un instrumento específico de su misericordia, particularmente en situaciones que involucraran peligro en el agua. Era una responsabilidad que acepté con humildad profunda y gratitud infinita. Las peregrinaciones comenzaron a crecer exponencialmente en los meses siguientes. Llegaban grupos organizados de otros estados de la República Mexicana, incluso de otros países de América Latina como Guatemala, El Salvador y Colombia. Tuvimos que desarrollar un sistema formal de reservaciones y capacitar a otros trajineros experimentados para ayudar con la demanda creciente que superaba nuestras expectativas más optimistas. Pero siempre mantuvimos el mismo espíritu fundamental que había inspirado la iniciativa original: compartir la experiencia de fe de manera auténtica y completamente desinteresada, sin buscar beneficio económico personal. Cada peregrinación se convertía en una oportunidad para fortalecer la comunidad de fe y crear vínculos profundos entre personas que compartían la misma sed espiritual. Teresa, que inicialmente había estado preocupada por las implicaciones económicas de mi cambio radical de vida, se convirtió gradualmente en mi principal apoyo y colaboradora más cercana. Organizaba grupos de oración semanales en nuestra casa, coordinaba todas las actividades logísticas complejas de las peregrinaciones crecientes y compartía su propio testimonio poderoso sobre lo que había presenciado desde la trajinera durante el momento del milagro original. Su fe se había fortalecido de manera extraordinaria, tanto como la mía, y desarrolló una capacidad especial para consolar y orientar a las mujeres que participaban en las peregrinaciones. Muchas madres de familia encontraban en Teresa una confidente comprensiva que entendía sus luchas diarias y sus preocupaciones por el bienestar de sus hijos
en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Los gemelos también fueron profundamente transformados por toda la experiencia familiar que estábamos viviendo. Sofía decidió cambiar su carrera universitaria planificada para estudiar trabajo social, específicamente para ayudar a familias en crisis, inspirada directamente por las historias conmovedoras que escuchaba semanalmente de los peregrinos que llegaban de todas partes del país buscando esperanza y sanación. Emiliano eligió estudiar teología y filosofía, sintiendo una vocación clara al sacerdocio que nunca antes había manifestado o considerado seriamente. Era como si el milagro hubiera bendecido a toda nuestra familia, con propósitos más elevados y trascendentes, transformando no solo mi vida individual, sino el destino completo de nuestro núcleo familiar. A los 6 meses del milagro inicial, recibí una invitación que me llenó simultáneamente de emoción profunda y responsabilidad abrumadora. Su Excelencia, el Arzobispo de México, quería conocer mi testimonio personalmente y evaluarlo según los criterios oficiales de la Iglesia Católica. La reunión se realizaría en las oficinas arzobispales, un edificio colonial hermoso y histórico ubicado cerca del Zócalo capitalino. La mañana de la cita me desperté mucho más temprano de lo habitual, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa que me mantuvo despierto durante la madrugada. Teresa me preparó mi mejor camisa blanca y el traje que usaba para ocasiones especiales, mientras me recordaba que debía hablar con total honestidad y humildad sobre todo lo que había experimentado. El arzobispo, un hombre mayor de expresión serena y profundamente sabia, me recibió en su oficina personal decorada con imágenes religiosas antiguas y estantes llenos de libros teológicos. Me escuchó durante más de 1 hora sin interrumpir ni una sola vez, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero y haciendo preguntas específicas y detalladas sobre aspectos particulares de la aparición y sus consecuencias posteriores. Al final de mi relato completo, guardó silencio durante varios minutos que me parecieron eternos, claramente reflexionando con cuidado sobre todo lo que había escuchado. Sus ojos permanecían cerrados mientras movía los labios en oración silenciosa, pidiendo sabiduría divina para discernir la autenticidad de mi experiencia según los criterios establecidos por la tradición católica. Finalmente, abrió los ojos y me miró directamente con una expresión que combinaba seriedad pastoral y benevolencia paternal. Me dijo que reconocía en mi testimonio todas las características auténticas de una experiencia mística genuina, la transformación personal evidente, la concordancia con la doctrina católica, los frutos espirituales visibles en mi vida y la de mi familia, y el impacto positivo en la comunidad de fe. Me explicó que la Iglesia tiene procesos específicos y rigurosos para investigar este tipo de eventos sobrenaturales, procesos que pueden tomar años o incluso décadas para completarse, pero que mientras tanto me animaba encarecidamente a continuar compartiendo mi historia, siempre con humildad profunda y obediencia total a las enseñanzas del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Me entregó una medalla especial de plata bendecida personalmente por el Santo Padre durante su última visita a México y me pidió que la llevara siempre durante mis actividades de testimonio como signo de la bendición oficial de la Iglesia. También me dio una carta formal de recomendación que me identificaba como un laico comprometido con la nueva evangelización, documento que me abriría puertas para compartir mi experiencia en parroquias de toda la República. Esa noche, al regresar a casa con la medalla papal colgando de mi cuello y la carta arzobispal en mis manos, me arrodillé una vez más ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en nuestra sala. Le agradecí con lágrimas de gratitud por haberme elegido como instrumento humilde de su amor maternal, pero también le pedí sabiduría constante para mantenerme siempre humilde ante la magnitud incomprensible de la gracia que había recibido sin merecerla. Han pasado ya varios meses desde aquella mañana transformadora de marzo que cambió mi vida para siempre, de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Mi testimonio ha llegado a decenas de miles de personas a través de las peregrinaciones semanales, las entrevistas en medios de comunicación y las pláticas que doy regularmente en diferentes comunidades parroquiales de todo México.
Cada vez que comparto la historia del milagro, vivo nuevamente la emoción intensa y la gratitud infinita de ese momento único e irrepetible. Pero lo más importante y valioso no son los reconocimientos públicos o la atención mediática que he recibido, sino las transformaciones reales y profundas que he visto ocurrir en las vidas de quienes escuchan el relato con corazón abierto y fe sincera. He sido testigo directo de familias enteras que se han reconciliado después de años de conflictos aparentemente irresolubles, jóvenes que han abandonado definitivamente las drogas y el alcohol para reconstruir sus vidas sobre fundamentos sólidos, matrimonios al borde del divorcio que se han salvado y fortalecido, enfermos terminales que han encontrado paz profunda y significado trascendente en medio del sufrimiento físico. La Virgen de Guadalupe me salvó de morir ahogado en las aguas turbias de Xochimilco, pero hizo algo aún más importante y duradero. Me salvó de una vida sin propósito claro, de una fe tibia y superficial, de la mediocridad espiritual que había caracterizado mis 42 años anteriores. Me dio una misión clara y específica, junto con toda la gracia necesaria para cumplirla fielmente hasta el final de mis días. Cada mañana, al despertar con el primer rayo de sol que entra por la ventana de nuestro dormitorio, lo primero que hago es agradecer sinceramente por un día más de vida y por la oportunidad sagrada de servir a los demás. Cada noche, al acostarme después de las actividades del día, repaso mentalmente las personas que conocí y las necesidades espirituales que me compartieron, llevándolas todas en oración fervorosa ante el trono misericordioso de la Madre de Dios. Mi vida ya no me pertenece en el sentido egoísta que tenía antes del milagro. Pertenece completamente a aquella que me rescató cuando iba a morir ahogado y que continúa rescatando diariamente a todos sus hijos cuando se encuentran en peligro, ya sea físico, emocional, espiritual o psicológico. Soy simplemente un testigo privilegiado de su amor infinito e incondicional, un instrumento imperfecto, pero totalmente dispuesto en sus manos maternales y protectoras. Este es mi testimonio completo de fe, mi relato detallado de un milagro absolutamente auténtico que transformó no solamente mi existencia individual, sino también la de todos quienes han sido tocados directa o indirectamente por esta historia extraordinaria. La Virgen de Guadalupe sigue viva y presente, sigue manifestándose activamente en la vida de quienes la buscan con corazón sincero y fe genuina. Yo soy la prueba viviente e irrefutable de esa verdad eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Mi experiencia debe servir para fortalecer la fe vacilante de quienes la escuchan y para recordarnos a todos que nunca, absolutamente nunca, estamos solos en nuestras luchas diarias. La Madre de Dios camina constantemente junto a nosotros, especialmente en los momentos más difíciles y desesperantes, siempre lista para rescatarnos cuando más la necesitamos. Solo debemos abrir nuestros corazones completamente y confiar sin reservas en su amor maternal que nunca falla, que nunca abandona, que nunca olvida a ninguno de sus hijos. Gracias, Virgencita de Guadalupe, por rescatarme cuando iba a morir ahogado. Gracias por darme una vida completamente nueva, un propósito sagrado y trascendente, y la oportunidad invaluable de ser testigo viviente de tu gloria eterna. Que nunca me falte la humildad necesaria para recordar que todo, absolutamente todo, viene de ti, y que sin ti no soy nada más que polvo destinado a regresar al polvo. Pero contigo, Madre mía, soy un instrumento de tu misericordia infinita, capaz de tocar corazones y cambiar vidas para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Esta es mi historia, mi testimonio personal, mi nueva vida dedicada completamente a proclamar que los milagros auténticos siguen ocurriendo en nuestros días, que la fe genuina todavía puede mover montañas y que el amor de Dios se manifiesta de maneras extraordinarias cuando menos lo esperamos. La Virgen de Guadalupe me rescató del agua, pero sobre todo me rescató de una existencia vacía y sin sentido, llenándome de propósito eterno e inquebrantable. Cada día que vivo es un regalo directo de sus manos maternales, y cada historia que comparto es una semilla preciosa de fe que ella misma planta en corazones sedientos de esperanza y necesitados de consuelo divino. Mi misión continuará hasta el último aliento de mi vida,
porque así lo prometí arrodillado ante su imagen sagrada el día que cambió mi destino para siempre. Amén.